Hoy, hoy es un día especial y déjame que te cuente una pequeña historia. El mundo no es un lugar seguro. Hay problemas, hay desastres, hay sufrimiento y hay dolor. La gente se siente perdida en este mundo. Un mundo oscuro en medio de un universo aún mucho más oscuro. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y algunos le siguieron. Y muchos le hemos seguido. Su amor era tan grande, tan inmenso, que vino a este mundo, caminó entre nosotros y vimos su gloria. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz caminó entre nosotros y se dio en la cruz y murió. Entre ladrones fue crucificado. Entre los ricos fue sepultado. Pero la muerte no apagó la luz, sino que al tercer día brilló y brilló y brilló más y más y ascendió al cielo. Pero esa luz volverá. Yo creo que volverá, como le hemos visto ascender al cielo. Y entonces ya no habrá más noche, ni habrá más necesidad de lámparas, ni de la luz del sol, porque la luz verdadera iluminará todo y reinará por siempre jamás. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso vida, tu sangre me rescató. ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! Llevamos toda la semana pensando en esta idea, y es que Jesús vino a este mundo a morir, pero es que también resucitó, y esa es la mayor noticia. Pablo dice que sí, murió pero no resucitó, vana es nuestra fe. Espero que hoy estén disfrutando de un día espectacular, porque hoy nuestro Dios ha resucitado. Y si Él ha resucitado, nosotros resucitaremos con Él. Pero bueno, vamos a tener tiempo para cantar. Esto era solo para que pensásemos en esta alegría que tenemos. Hoy en casa celebro que Jesús resucitó. ¿Y tú? ¿Lo estás haciendo? Si lo estás haciendo, envíale una foto a Dani. Te haces una foto, clac, de cómo estás celebrando que hoy Jesús resucitó. Porque al tercer día, la tumba estaba vacía y nadie ha sabido explicar una forma que no sea que realmente Jesús resucitó. Bueno, ¿cuáles son las noticias que tenemos hoy para esta semana? Tu tiempo devocional es algo muy importante, que estos días que tú estás en casa con tu familia, que estás tú solo, tienes un tiempo para estar con Dios, tienes un momento en el día en el que estás leyendo la Biblia, estás aprendiendo más de Él. Cada día vas a recibir en tu móvil un mensaje que diga el versículo del día y un motivo de oración. Y es importante que lo hagas para que sigas manteniendo esa relación con Dios cada día. Dani te lo va a enviar un versículo y te va a enviar también un motivo de oración cada día. Si lo quieres hacer, si quieres enviar fotos, si quieres enviar un vídeo de lo que estás haciendo, de lo que has aprendido, algo breve, puedes hacerlo. ¿Qué reuniones tenemos esta semana? Bueno, brevemente. El lunes vamos a tener el café online con los hombres, nos vamos a ver a las 8. El miércoles las mujeres vía WhatsApp van a tener su reunión como han tenido estas últimas semanas. El jueves a las 8 también tendremos el culto de oración. Y los jóvenes nos vemos el sábado, el próximo sábado a las 6, nos vemos por Zoom. Estuvimos orando desde la semana pasada por personas que tenían síntomas de coronavirus, personas que se encontraban mal anímicamente, personas que
que estaban enfermas, pues gracias a las oraciones estas personas pues han ido mejorando y les animo a que sigamos orando unos por otros. Y lo más importante, hoy a las 11, porque supongo que esto lo estás viendo hoy a las 8 de la mañana. Bueno, realmente lo estás viendo mañana a las 8 de la mañana. Bueno, lo importante, hoy, domingo, a las 11, vamos a vernos todos juntos por Zoom. Con tu pan, con tu vino, vamos a tener un tiempo para compartir, para alegrarnos de que Jesús ha resucitado. Para alegrarnos y recordar que Él murió por nosotros, pero también que resucitó, y estos son los símbolos que usaremos. Si no tienes vino, no pasa nada. Puedes usar zumo de manzana. Si no tienes pan, puedes usar un bizcocho. Pero lo importante es que estemos todos juntos y que a pesar de la distancia estemos juntos, unidos, recordando que Jesús murió y resucitó por nosotros. Ahora vamos a tener un momento para orar. Betty va a orar y luego vamos a tener un ratito de alabanza donde vamos a cantar diferentes canciones. Los niños también van a poder cantar. Y espero que lo disfruten. Que Dios les bendiga. Nos vemos en 2 horitas. Chao. Oremos, hermanos. Señor Padre nuestro, en esta mañana queremos agradecerte por todo, por el día de hoy, por la oportunidad de compartirnos a pesar de estar cada uno en su casa, Señor. Queremos agradecerte por esta cuarentena, aunque son malos momentos muy tristes. Ha muerto mucha gente, pero también han pasado muchas cosas buenas, Señor. Tiempo de meditarnos, tiempo de pensar en nuestra vida, de vivir más en familia, Señor, y de estudiar más tu palabra, Padre. De pensar en qué queremos ser cuando se acabe todo eso. Si queremos continuar siendo lo mismo o si queremos cambiar para bien. Te agradecemos por la vida de todos nosotros y te pedimos por las personas que han estado enfermos, por las personas que están en su casa solos, Señor. Bendiga a cada uno de ellos, Padre. Y hoy como un día especial, Señor, muy, muy especial. Hace muchos años, tú diste tu Hijo para morir por nosotros, Señor. Injustamente. Muchas veces peleamos por las injusticias que hay un montón en este mundo y a veces olvidamos que nuestro Salvador murió en la cruz injustamente por nosotros. Gracias, Padre. Gracias por este acto de amor. Gracias porque existes. Te pedimos perdón, Señor. Perdón por todos nuestros fallos. Perdón por nuestros pecados, Señor. Perdón por que a pesar de todo lo que hiciste por nosotros, seguimos pecando, Señor. Pon en nuestro corazón el deseo de siempre buscar tu camino, buscar tu luz, que en mi corazón solo puede existir tu deseo, Señor, que lo que quiero es exactamente lo que usted quiere, Padre. Te pedimos por la vida de cada uno de nosotros, Señor, de la vida de las personas que no pueden estar aquí en este momento, que no pueden asistir al culto ahora mismo, Señor, y que hoy podemos celebrarlo de una forma especial, recordando que no estás muerto, sino que tú, Jesús, estás vivo. Estás vivo para que todos nosotros podamos estar salvos. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nada me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.
celebramos hoy, Cristo, gozamos de tu amor, Cristo, gracias por tu libertad, Cristo, tu fuerte brillador, para ser libre, trajo libertad. Nunca más esclavos al yugo de maldad. Celebraremos que Jesús venció, su amor nos llena el corazón. Cristo, juntos celebramos hoy, Cristo, gozamos de tu amor, Cristo, gracias por tu libertad, Cristo, tu fuerte brillador, su santo espíritu siga en temor, confiadamente entramos, la puerta abierta está. En su presencia está la solución, su amor nos llena el corazón. Cristo, tu triunfo celebramos hoy, Cristo, gozamos de tu amor, Cristo. Gracias por tu libertad, Cristo, tu fuerte brillador. Mi Dios es impresionante, un Dios que siempre reina con poder y amor, impresionante es Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Me gozo en Jesús, que en su trono de luz dejó por comprar mi salud en la cruz. Alabanzas al Cordero, de mi vida al sostén, triunfo en el madero, aleluya, amén. Mis culpas sentí y contrito acudí a Cristo refugio
refugio eterno para mí. Alabanzas al Cordero, de mi vida el sostén. Triunfo en el madero, aleluya, amén. Y así tengo yo en Jesús que me amó, la paz y el perdón que su sangre compró. Alabanzas al Cordero, de mi vida el sostén. Triunfo en el madero, aleluya, amén. Si hay penas aquí, gozo eterno hay allí. No, Cristo prepara un lugar para mí. Alabanzas al Cordero, de mi vida el sostén. Triunfo en el madero, aleluya, amén. Amén. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga más. Hoy les quiero compartir Isaías 53:11, que pone: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La alabanza que les voy a cantar justamente trata de esto, de ese sacrificio de nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo. Herido por mí, mi castigo fue sobre ti, despreciado te quebranté, a tu anuncio no lo escuché, no te creía, descarriado fui y de ti mi rostro escondí, apartándome yo de ti, un camino yo elegí a mi manera. Diste tu vida por mí, por mi pecado en la cruz. Fuiste inmolado por mí, Jesús, pero hoy vives, resucitaste, Jesús. Rey Salvador, Emmanuel, soy redimido, tú a mí me justificaste. Voluntad de Dios, prosperada y cumplida en ti. Hoy es fruto de tu aflicción, todo aquel que clama a ti, la vida eterna. Diste tu vida por mi pecado en la cruz, fuiste inmolado por mí, Jesús, pero hoy vives, resucitaste, Jesús, Rey Salvador, Emmanuel, soy redimida, a mí me justificaste. Gracias, Señor. Amén. Jesús ama cada uno acá.
ama a todos. Ama a mi padre, ama a mi madre, dame hermano, que chico hermano, te ama a ti, me ama a mí, que Jesús ama a todos. Buenos días, hola a todos. Es un gozo poder compartir el mensaje en esta mañana a través de este medio y proclamar que Jesús está vivo, Jesús vive. Así que es un privilegio poder pasar este tiempo juntos. Déjame que dé gracias en primer lugar a las personas que están sirviendo con tanto esfuerzo entre nosotros. Muchas gracias a las profesoras de las clases de los niños que están haciendo un trabajo enorme para que ellos sigan teniendo enseñanza. Gracias también a cada uno de los responsables de la iglesia que están sirviendo con mucho esfuerzo para hacer iglesia en casa. Queremos ser una iglesia visible, a pesar de que no podemos reunirnos físicamente en estos momentos, pero estamos usando los medios que tenemos a nuestro alcance para seguir siendo una iglesia que está colocada en la cima de la montaña, visible, porque el mensaje de Jesucristo es el que tiene mayor esperanza, mayor que ningún otro. Todo lo que hacemos como iglesia tiene la razón de ser por la resurrección de Jesucristo. ¿No es así? Es así. Nosotros invertimos tiempo en cosas de la iglesia y damos de nuestros recursos para beneficiar a quienes no han oído el mensaje, para cuidar a los que necesitan. Nosotros queremos ser una iglesia que beneficia y que bendice a las personas en cada una de las áreas sociales, económicas, especialmente espiritual. Una de las razones por las que tenemos la resurrección, que atesoramos esta verdad, es para compartirla con otras, para compartirlo con otras personas. Tenemos la resurrección para eso. Y eso es lo que deseamos ver más y más en la iglesia de la Cuesta. Queremos ser útiles viendo cómo la gente se relaciona unos con otros, con el medio ambiente, cómo se relacionan con Dios. Queremos ser de bendición a otros, especialmente en momentos como los que estamos viviendo. Alrededor de nosotros tenemos a muchas familias que se han quedado sin trabajo o que sus ingresos han bajado considerablemente. Muchas familias van a entrar en situaciones que nunca antes han estado y queremos nosotros ser una bendición para ellos, orando por ellos y capacitándoles según el Señor nos capacita a nosotros primero. Obviamente la iglesia de la Cuesta no tiene todo el dinero para solucionar cada uno de los problemas que están llegando a nosotros, pero sí queremos ser una bendición a las familias que están a nuestro alrededor según el Señor nos capacita. Y los que queremos ver sí o sí, más y más, es un barrio aquí de la Cuesta, una ciudad de La Laguna, de la isla en Tenerife, de la comunidad, del país donde estamos, un país que es impactado por la resurrección de Jesucristo. Queremos ver más y más personas que abrazan la resurrección de Jesús. Y para que esto sea así, hay algo que tienes que hacer, que tú y yo tenemos que hacer. ¿No es cierto? Podemos decirlo de esta forma. La resurrección demanda una respuesta. La resurrección de Jesús nos demanda una respuesta. Abre tu Biblia en Juan capítulo 11. Ahí vamos a estar en esta mañana. Juan capítulo 11. Es una historia conocida, importante en el ministerio de Jesús. Nos deja ver que en esta situación que la resurrección requiere una respuesta. Vamos a leer el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Recuerdas? Tenemos en Lucas 10 que nos dicen que estas mujeres estaban hablando con Jesús. Ahí también en el Evangelio nos comparte que estas personas eran amigos de Jesús, al igual que Lázaro. Personas que eran cercanas a él, hermanas que eran activas en la fe. Jesús realmente quería a Lázaro por la amistad que ellos tenían. Así que Lázaro está enfermo. Y esto no hubiese sido ningún problema
para Jesús porque Él tiene todo el poder para sanarlo. Es su amigo. Además, esto es lo que hacía una y otra vez. Jesús iba a un lado y sanaba a las personas que estaban allí. Jesús iba al otro lado y sanaba a las personas que estaban en ese otro lugar. Su amigo está enfermo, así que esto no era una gran cosa para él porque él puede sanar fácilmente. Pero el hecho en esta ocasión es que Jesús no lo sana. Mira el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esto parece extraño. ¿Por qué Jesús se quedó más tiempo ahí? ¿Por qué pasó varios días? Esto revela uno de los grandes tensiones que tú y yo podemos estar experimentando en este instante por la situación en la que nos encontramos. Si Dios tiene el poder de hacer algo, ¿por qué Él no lo hace? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué Dios no acaba con el COVID-19 en este instante, con el coronavirus? Este problema, los filósofos y los teólogos lo llaman el problema del mal. Es un tema que deja mucha gente lejos de la fe, lejos de Dios, hacen que le rechacen. ¿Por qué Dios no actúa cuando Él tiene el poder para hacerlo? Tanto que Él nos ama, Él sería el primero interesado, ¿no es así? ¿Por qué no lo hace? Eso es lo que se preguntan, pero ¿por qué no lo hace? Sin duda alguna, esta es la peor parte de entender, averiguar, aceptar para un cristiano, no solamente para los que no son cristianos, entender lo que Dios está haciendo. Nosotros servimos a un Dios que es omnipotente. Si quiere, Él puede intervenir en todas estas diferentes circunstancias. Pero esta atención tiene que ver con los tiempos de Dios. ¿Por qué Dios no hace lo que puede hacer cuando yo quiero que lo haga? ¿Por qué Dios no hace lo que puede hacer cuando yo quiero que lo haga? Necesito que lo haga. ¿Por qué no actúa? Estas son preguntas que están en nuestra cabeza y rebotan en diferentes momentos, especialmente en los días de hoy. Ahora, la única pista que tenemos en este texto se encuentra en el versículo 4. Jesús dice, parafraseando, esta enfermedad en realidad no va a terminar en su muerte, sino que en realidad esto es para la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? Recuerda, al final de la historia, Jesús va a la tumba donde estaba Lázaro esperando para ser embalsamado. Jesús le llama, Lázaro. Se levantó y salió fuera. Jesús lo resucitó. Este es el gran milagro, aparte de su propia resurrección. Jesús resucitó a Lázaro de la muerte. Lo que está haciendo Jesús es llamando la atención a su persona, para que prestaran atención a Él, a todos los que estaban allí alrededor. Y lo hace para demostrarles que Él tiene el poder para resucitar a alguien de la muerte. Y para demostrar esto, era necesario que Lázaro estuviera muerto, por eso no fue antes. Así que lo que hizo Jesús fue dejar pasar el tiempo, unos días, para que todos vieran que Lázaro estaba genuinamente muerto. La razón de pasar estos días pues tenía que ver con la cultura judía. Es importante saber que los rabíes de ese tiempo creían que tú estabas realmente muerto después del tercer día, a partir del tercer día. Del día 1 al 3 tú estabas muerto, pero era como la fase primera de la muerte, digamos, y a partir del tercero tú estabas muerto. Ahora, que Jesús haya resucitado al tercer día nos da un mejor entendimiento de por qué, ¿no es cierto? Él quería demostrar a todos que estaba muerto, y que venció a la muerte. Al igual que con Lázaro aquí también, él no está dormido. Lázaro no es que esté agotadísimo, ni en coma, ni es que estuviese muy enfermo. Lázaro estuvo completamente muerto. Y deja ese tiempo que genera tensión con sus amigos, también consigo mismo, como vamos a ver ahora.
¿Por qué? Porque quería que apreciaran a Dios, que la gloria se la llevara a Dios, que Dios fuera glorificado. Un poco antes de que esto ocurriera, del milagro en sí, de la resurrección de Lázaro, Jesús también estaba luchando en su humanidad por esta situación. Lo vemos en el versículo 33 del capítulo 11. Jesús, entonces, al verla llorando, María es la que está llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando. Así que había una expectación con sus amigos de que Jesús les salvara. Dice el texto, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús estaba estresado por esta situación también. ¿Por qué estaba estresado? Porque Jesús estaba siempre haciendo la voluntad perfecta del Padre. Sabe que Dios es soberano, el Padre es soberano y está en control. Además era un buen amigo. Y está afectado, ve a la gente que está afectada y no se había resuelto en este momento todavía los tiempos, la voluntad de Dios para que se ejecutara ese milagro y se afectó por su humanidad. Y mira lo que dice aquí en el versículo 34, y dijo Jesús, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y en el versículo 17, volviendo a anterior, encontramos, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Por el Evangelio de Lucas sabemos que a María le encantaba parar todo, sentarse a los pies de Jesús y escucharle sus enseñanzas y lo que tuviera que decir. Por otro lado, Marta era siempre una mujer que estaba ocupada, siempre tenía algo que hacer. Así que ella estaba en casa y cuando escucha que Jesús ya finalmente venía, Marta sale a su encuentro. Esto comunica que Marta tenía algo en mente para decir a Jesús. Y en el versículo 21 vemos lo que ella dice. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta declaración es una afirmación en primer lugar de fe, que reconoce que Jesús es poderoso. Jesús, si hubieras estado presente, hubieras prevenido que esto pasara. Eso es lo que ella está luchando, está frustrada. ¿No crees que esto se podría haber solucionado? Jesús, tú ahora estás aquí, pero déjame decirte que estás 4 días tarde de lo que te necesitábamos. Jesús, no sé si sabes, pero tienes el poder de sanar. Tú podrías haber prevenido que esto ocurriera. Hay mucha frustración en las palabras de Marta. En el versículo 22 también leemos lo siguiente, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. No sé, ella sigue pensando por su frustración. Quizás esto pueda pasar aún. Y esto es lo que Jesús respondió. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¡Qué afirmación más increíble! ¿No lo es? Imagina que después de que finalices de ver este vídeo o pones el pause y encuentras a Jesús y te dice, voy a resolver los grandes problemas que tú tienes. Imagina eso. Eso era lo que estaba pasando con Marta. Jesús estaba presente, Jesús estaba enfrente de ella, pero no lo comprende todo. Marta le dijo lo siguiente, por eso es que decimos que no lo comprende. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Quizás el tono de Marta sigue siendo de reclamar a Jesús algo que no hizo cuando él podía haberlo hecho. Quizás Marta está diciendo, Jesús, gracias por la resurrección, sí, yo soy judía, yo soy consciente de eso, de que esto ocurrirá en el futuro, esto ocurrirá algún día, pero ¿no entiendes que mi dolor es ahora? Tú me estás trayendo teología de que la resurrección ocurrirá en el futuro, pero mi hermano sigue muerto en medio de tus palabras. Ahora, lo que va a seguir diciendo Jesús es tratar su mundo interior roto. Ella entiende cosas, pero no todo.
Ella conoce verdades, pero no las aplica apropiadamente. Jesús le va a dar 2 afirmaciones y una pregunta que le va a llevar a creer, a crecer su fe, a tener este encuentro con Jesús como Él quiere que tú y yo también lo tengamos. Ahora, antes de ir a estas 2 afirmaciones y preguntas, te voy a recordar que Jesús trata 3 cosas con Marta. La primera cosa que he mencionado es que la fe de Marta en este momento era una fe futura. Jesús le mira a los ojos a Marta y le dice, tu hermano resucitará. Y ella no puede pensar que eso iba a ocurrir ahora mismo, sino que eso ocurriría simplemente en el futuro. Si tú preguntas a la gente evangélica, o preguntáramos aquí entre nosotros en la iglesia, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Cómo está tu relación personal con Él? Sí, yo hice una oración en un día, hace tantos años, y yo tengo la convicción de que cuando muera yo voy a ir al cielo. Y eso es cierto. Si tú has creído en Cristo genuinamente, tienes la garantía por la gracia de Dios de que has sido redimido y estarás en el cielo. Y que cuando muramos estaremos toda la eternidad con Él si Jesús no viene antes. Pero lo que me pregunto es que, ¿qué tipo de fe tenemos si solo nuestra fe está viva cuando nosotros morimos? A veces solo pensamos cuando morimos es que voy a estar con Dios, pero ¿qué pasa con los años que Dios está regalándonos a cada uno de nosotros, regalándonos vida? ¿Eso demuestra cómo estoy viviendo que tengo una fe fuerte o cómo es? A veces vivimos que desde que nos salvamos hasta nuestra muerte estamos estáticos, consumidos en nuestra vida, sin tiempo para Dios, sin tiempo de pensar en la realidad de Dios, en su reino, en lo que Él nos pide, en desarrollar nuestros dones, en ser de bendición para otras personas. Se enfoca nuestra fe hacia el futuro. Sí, diríamos. Cuando muera, voy a vivir con Él para siempre. Eso es tener una fe de futuro. Ahora, la realidad es que la fe futura es para los que tienen fe en el presente, para los que tienen fe ahora. La realidad es que la fe futura es para los que tienen fe ahora. Si tú tienes una fe genuina, entonces tú tienes una fe ahora también, hoy, para poner y ejercer y colocarlo en práctica. Así que por la situación de su hermano, Marta no podía ver esto, no podía ejercer fe, sino que lo proyectaba simplemente hacia el futuro. La segunda cosa que Jesús trata con ella es que también tenía una fe cultural. La resurrección era para quienes adoraban al Dios de Israel y ella era una judía. No ocurría con otras naciones, ocurría con los judíos y aquellos que habían reconocido que Dios, el de Israel, era el único y verdadero. Todos saben que los judíos creemos en eso. Estaría pensando Marta, sí, habrá una resurrección en el día postrero. Pues claro, eso está dentro de nuestra cultura, eso yo ya lo sé. Ahora, lo que está haciendo Jesús es mostrar a Marta que la fe en Dios no es estática, sino que es dinámica. Es una fe que ha de estar viva, que tiene que estar viva, que ha de avivarse. Debemos de avivar nuestra fe. Esto basa mucho también en la cultura evangélica, de la que nosotros somos parte. También influenciados por la cultura católica del país, España y tantos otros que nos encontramos. Con estas diferentes ideas de que cuando muramos, sí, iremos al cielo. Así se proyecta solo hacia el futuro y a algo que está alrededor de nuestra cultura. Para muchos que profesan esto en su interior, incluso saben que no tienen una fe genuina. Solo están repitiendo palabras que escucharon anteriormente quizás a sus abuelos o porque vivimos en una cultura cristianizada. Repiten palabras pero que están vacías de la genuinidad del creyente. Ahora, la dificultad para cada uno de nosotros es convencernos que seguir a Cristo es difícil cuando la cultura cristiana alrededor de nosotros está influenciándonos, tiene peso y puede apagar el Evangelio y la potencia que hay en el Evangelio, la verdad que hay ahí. Si no entregas tu vida a Jesucristo genuinamente,
entonces tú solo puedes estar llevando contigo una cultura vacía, que no es real, que no hay relación con Dios a través de Cristo y hace sombra a lo fundamental y a la belleza de Cristo. Así que te pregunto entonces, ¿tienes tú realmente a Jesús? ¿Has creído tú en Jesús genuinamente? ¿No somos mejores personas por tener esta relación con Jesús? Si lo respondes positivamente. Sino que somos gente que entiende y comprende, reconoce que necesita ayuda de Dios, que necesita la gracia de Dios, que necesita a Jesús y lo que Él hizo a través de su vida perfecta y en la cruz del Calvario para nuestro beneficio. La vida que Jesús ofrece comienza ya y continúa en la eternidad. Eso es lo que está tratando con Marta. También hay una tercera cosa que Jesús trata en esta conversación, que Marta está frustrada por los tiempos. Jesús no llegó a tiempo, como hemos hablado. Los tiempos de Dios son diferentes que nuestros tiempos. Esto tiene alejado a los ateos de Dios. ¿Por qué Dios no resuelve lo que necesita nuestro mundo? Porque no lo hace ya o cuando yo quiero. No es algo solo que los no cristianos acusan y señalan, sino también que los cristianos genuinos tampoco entendemos bien, ni aceptamos en muchas ocasiones los tiempos de Dios. No estamos satisfechos con las explicaciones que hemos recibido o con la realidad que sea de esa forma. Yo no voy a resolver esto mientras estamos aquí hablando de estos minutos. Porque la verdad es que nadie puede entender completamente por qué son las cosas como las vivimos, como son. Pues no lo sabemos. Ahora, lo que sí sabemos por el libro de Job, que está tratando este tema, es que Dios le dijo a Job, quiero explicarte que cosas malas ocurren a gente buena. Porque Dios le dijo a Job, no te voy a explicar las razones que están detrás. Incluso si lo hiciera, no lo entenderías. Así que eso es lo que vemos que Dios le dijo a Job. Ahora, cuando estemos en la presencia de Dios, muchos de nosotros siempre decimos, pues Dios me va a explicar y a dar las diferentes razones de por qué sucedieron las cosas como fueron. Esto sucedió en tu vida por esta razón o por esto otro. Si asumiéramos esto, eso mostraría orgullo por parte de nosotros, porque asumimos que tenemos la misma capacidad que tiene Dios de entender las cosas. Ah, sí, Dios, claro, ahora lo entiendo. No puede ser así, no nos podemos igualar a Dios. Lo que sí tenemos que hacer es estar alegres, que servimos a un Dios que es más inteligente que nosotros. Él es más inteligente. ¿Hay frustraciones en mi vida? Sin duda, por situaciones que no comprendo. Pero también hay consuelo. No es solo frustración, sino que hay consuelo que Dios trae a mi vida por las situaciones que yo no comprendo. Ahora, imagina que tienes todo el poder de resolver los problemas que tienes, los problemas que ves. Imagina que tienes la habilidad que cada vez que oras, tú lo que haces después de decir amén es que se cumple, se consigue al instante. Imagina eso. No sé, estaríamos quizás en un lugar del Caribe, sentados en una gran montañita en el salón de la vivienda de oro, ¿no es cierto? O algo por el estilo. Imagina que tienes la capacidad de que todo lo que ores se consigue. ¿Qué pedirías primero si eso fuera así, fuese posible? Pues bueno, yo pediría, en primer lugar, que se quite el COVID-19, que podamos salir, que pueda llevar a mis hijas otra vez al colegio y al parque y pudiéramos estar juntos, de que no haya sufrimiento en mi familia, no haría falta hospitales, que nadie esté enfermo, y que pudiéramos ayudar más a los misioneros que están alrededor del mundo, daría becas a los estudiantes que quieren estudiar teología, trabajos a los que no tienen, haría todo lo que pienso que quite el sufrimiento y el dolor, etc. ¿No harías algo así tú? Ahora, según
yo pienso que es lo mejor y mi voluntad, eso es lo que sería hecho, lo que fuese mi voluntad. Ahora te hago esta pregunta. ¿Tú quisieras vivir en un mundo, aquí en Tenerife, en el que yo estoy al mando? Claro que no. Cualquier familiar mío diría rápidamente, ni en broma. No. Al igual que yo no quisiera estar en un mundo en el que tú estarías al mando, porque tenemos un entendimiento limitado, todos, sin excepción. Nosotros tenemos que asumir que nosotros no sabemos lo que es mejor. Marta está asumiendo un rol que no le corresponde en estos momentos, pensando que ella sabe lo que es mejor. Tiene la idea de que sabe lo que hay que hacer, tiene una fe que racionaliza la situación, que le da un entendimiento de lo que hay que hacer cuando su entendimiento es limitado del mundo. Así que Jesús trata estas tres cosas de su vida. Su fe es exclusivamente futura, su fe es estática, no es dinámica, no está viva, su fe está frustrada por los tiempos de Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Te asocias a esto que detecta Jesús en Marta? Mira lo que sigue diciendo aquí Jesús a ella y nos va a dar también diferentes pistas para nosotros y aplicaciones. Versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Potentísimas palabras de Jesús. Hay dos cosas en estas palabras. La primera cosa que está diciendo Jesús es, yo soy la resurrección. No es una promesa, no es una doctrina, sino es una persona. Yo soy la resurrección. A quien ves, a quien tienes enfrente, es exclusivo, porque está diciendo yo soy la resurrección, no hay otra opción. Las dos siguientes frases después de esto, de esta declaración, desarrolla lo que dijo, nos lo explica. Yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo soy la vida, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Dice la misma cosa desde dos perspectivas diferentes. Jesús dijo, yo soy la resurrección. Cuando un cohete es lanzado para el espacio, tú ves que contiene dos partes. El cohete en sí y en la parte superior tú encuentras el vehículo espacial. Ahora, todo el combustible y el tubo propulsor pretende colocarle en la órbita. Se tarda después del lanzamiento entre 8 y 10 minutos para llevarle a la órbita que necesita estar. Y una vez que está ahí en la órbita ya pasa meses, 6 meses o más tiempo. Nosotros vivimos 70, 80 años, 90 años. Ahora, si lo comparáramos con la eternidad, es una pequeña parte, ¿no es cierto? Ahora, lo que desea Dios es que tengamos un encuentro personal con Él a través de Jesús para llevarnos a la órbita de pasar el resto de la eternidad con Él. Jesús dijo, yo soy la resurrección. Dijo algo provocativo también después, yo soy la vida. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdas cómo comienza el Evangelio de Juan? Mira Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y escucha esto ahora. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está diciéndonos Juan que Jesús es quien creó todo a través de Él. Porque Él nos creó a nosotros, Él nos dio la capacidad de entender qué es la vida y que necesitamos vivir en la luz, con Él, con su verdad. El mensaje del Evangelio nos dice que Dios es único y santo, separado del pecado. En su santidad Dios nos ama muchísimo a cada uno de nosotros. En su justicia nos juzgará
con justicia perfecta? ¿Somos pecadores que hemos pecado en contra de Él? Ahora, lo que hizo Jesús, de Dios, en su plan de salvación, fue enviar a su Hijo Jesucristo para pagar por los pecados que tú y yo hemos cometido. Y eso le llevó a Jesucristo a morir en la cruz. Ahí recayó la ira de Dios sobre su persona, ira que era para cada uno de nosotros. Ahora, de esta forma, la gente injusta como tú y yo pueden ser tratados como inocentes por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Él murió por nosotros. Eso es la misericordia de Dios hacia ti y hacia mí. Jesús murió completamente porque estaba muerto. Y 3 días después, Él se levantó de la muerte. Y eso valida todo lo que Él dijo durante su vida. Valida todo lo que hizo. Ya no hay alguien más que tenga que venir después de Él, ni ningún otro profeta, porque Él es el cumplimiento. Él es quien asegura mi resurrección, Él es quien asegura tu resurrección si tú crees en Él. En el versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Todo aquel que vive y cree en mí, dice Jesús. Todo aquel que tiene vida espiritual, y cree la realidad del Evangelio, y responde a la resurrección de Jesús y a lo que Él hizo, tendrá vida abundante en el momento que deposita su fe en Jesucristo, vida eterna, vida para siempre. Ya dejamos de estar viviendo una vida frágil, sino que comenzamos a vivir una vida de verdad. Jesús es la vida, Jesús es la resurrección, es lo que está compartiendo aquí. Porque Jesús es la vida, es que la muerte no pudo retenerle. Jesús resucitó porque la muerte no pudo contenerle. Por eso podemos creer que seremos resucitados de la muerte, porque Jesús lo hizo primero. En esencia, Jesús es vida. En la ausencia de Jesús, entonces está la separación, la muerte. Estas 2 cosas son una garantía. Así funciona el mundo. Jesús es vida. En una ocasión visitamos una cárcel en Madrid. Fuimos para ser parte de un culto que allí se iba a celebrar con hermanos nuestros que han depositado su fe en Jesucristo en esta etapa de su vida. Muchos eran asesinos, culpables por diferentes cosas que sucedieron en su vida, pero estaban agradecidos a Dios por la nueva vida que tenían estando entre rejas. ¿Cómo eso era posible? Porque Jesús trae nueva vida. A quienes estaban en la oscuridad, Jesús trae vida y gozo y perspectiva, como nunca antes, sin importar qué es lo que sucedió y ha sucedido en tu vida anteriormente. Ahora, por contraste, nosotros podemos obtener vida espiritual y no estar separados en muerte espiritual. Tú puedes estar viviendo, soñando como tú quieras, con los planes que tú quieras para esta vida, pero hasta que Cristo no te posea, hasta que tú no entregues tu vida a Cristo, entonces no tendrás vida, porque Jesús es la vida verdadera. ¿No te pasa también que te frustra la realidad de ser incapaces de ayudar a otras personas y hacer el bien más de lo que lo hace? A mí eso me frustra. Quiero ser un mejor padre, un mejor marido, un mejor trabajador, un mejor pastor. Me frustra no poder ayudar a más personas que están en necesidad alrededor de mí, sufriendo con temores, con situaciones, luchando por las consecuencias del coronavirus, como vemos en televisión. Personas con cáncer también, con situaciones económicas difíciles. Pero a pesar de todo esto, a pesar de nuestra incapacidad, nosotros tenemos acceso a la vida que Cristo solo ofrece. Esto es lo que necesitamos cada uno de nosotros, abrazar esta realidad que es mucha más grande que nosotros mismos, porque Jesús nos da vida espiritual y esta vida solo son unas décadas, pero luego
continuamos viviendo y Dios quiere que lo hagamos a su lado, que accedamos a Él a través de Jesucristo, que experimentemos en el futuro la resurrección y lo haremos si estamos en Cristo. Esto es algo precioso, es una promesa que Dios tiene para todos nosotros, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Así que si tú nunca has confiado genuinamente, esto es un buen momento. Quienes lo hemos hecho no somos mejores, sino que Cristo es glorioso. Eso es lo que acentuamos. La gloria es para Dios, porque todo lo que Él ha hecho a nuestro favor es precioso. Él es la resurrección. Jesús es la vida. Y después de escuchar esto y de enfrentarnos a esta realidad, demanda una respuesta. Jesús demandó y requirió una respuesta de Marta, porque estaba desafiando su fe, como hemos visto en este texto, en su cultura, en su fe estática, en su fe racional. Se acercó a Marta. Jesús acercó a Marta a su persona y le hizo la siguiente pregunta: Marta, ¿crees esto sobre mí? Creer es una palabra importante en el Evangelio de Juan porque sale hasta en más de 100 ocasiones. La repetición en las Escrituras es importante. ¿Crees esto? ¿Qué significa creer? Porque estadísticas en España nos dicen que más del 80% cree que hay algo, un poder o un ente superior, que muchos incluso definen como Dios, un Dios que ha creado, que es el autor de todo lo que vemos. Ahora, un porcentaje bajísimo, solo el 1%, cree en Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador. Cree solo un 1% de España, tal como nosotros leemos en la Biblia, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a salvarnos, a ocupar nuestro lugar en la cruz. Así que, ¿qué significan estos números? Más del 80% apunta hacia que hay un Dios, pero solo el 1% cree genuinamente en Jesucristo como su Salvador personal. Esto demuestra que vivimos en una sociedad influenciada hasta cierto grado por el cristianismo, en la teoría, y que nos empuja a vivir de una cierta moralidad entre nosotros. Pero lo que hace también es que muchos rechacen vivir totalmente independientes a Dios y a Jesús, a la Biblia, a lo que ha revelado la exclusividad de Jesús. Excluyen el artículo determinante de la resurrección. Jesús dijo: yo soy la resurrección. Le excluyen porque la gente en nuestra sociedad, con las personas que tú hablas, dicen: hay muchas formas de llegar a Dios. Pero Jesús está hablando todo lo contrario. Él dice que es el único medio para llegar a Dios, porque dice que yo soy la resurrección y la vida. No hay nadie más fuera de Él. Solo es a través de Jesús. Y Jesús es claro. Tiene una opinión concisa. Él se apunta a sí mismo. Solo en Él. Demanda que creamos solo en Él. Y esto para algunas personas puede parecer muy estricto, ¿no es cierto? Ahora, esto ocurre así, porque lo está diciendo quien nos ha creado. Jesús es quien nos ha creado y quiere darnos vida cuando acudimos a Él. Y ante esto hay dos opciones: o tú crees en Él o no. Y muchos no creen. Muchos le rechazan, creen simplemente que la vida solo se trata de 70, 80, 90 años y que después de esto no hay nada más. Muchos creen esto. Pero es increíble observar el universo, todas las cosas que están a nuestro alrededor, y que la vida solo se limite a solamente unos años y ya está. Esto racionalmente para mí es insuficiente, no tiene sentido. Mucha gente, sin embargo, cree esto. Ahora tú tienes la opción de creer en Jesús o no. El problema que hay y que tienes si le rechaza es la resurrección.
¿Qué vas a hacer con la resurrección de Jesús? Porque Jesús resucitó, es un hecho histórico que encontramos. Así que valida cada una de las cosas que Él dijo sobre sí mismo. Por ejemplo, que solamente a través de Él se llega al Padre. Él es la resurrección y la vida, exclusividad en su persona. Él demanda una respuesta. Entonces, su resurrección demanda una respuesta. ¿Cómo respondes a la resurrección de Jesús? Jesús te pregunta, en este día que celebramos la resurrección de Jesús por todo el mundo, dio un impacto en la humanidad hace más de 2000 años y hoy seguimos hablando y viéndolo alrededor de nosotros. Jesús te está preguntando, ¿crees esto? ¿Estás esperando que le digas, yo creo en ti? Yo me arrepiento y te recibo como mi Salvador y Señor si no lo has hecho antes. Y si tú eres un creyente, Él está diciendo, creo en ti. Y Señor, ayúdame a madurar, a crecer, a hacer crecer mi fe, a no vivir una fe que solo mira al futuro, porque tengo una fe genuina de que estaré toda una eternidad contigo, sino una fe que está mirando el ahora, el presente, una fe que no es estática, sino que es dinámica, que está viva, que ejerce, que es de bendición, que influencia en casa, que es de testimonio para las personas que Dios pone a tu alrededor, especialmente en las circunstancias de crisis en las que nos encontramos. Y una fe que apunta a la realidad de Jesús, que quiere simular y copiar, seguir los pasos de Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias por tu plan de salvación. Gracias porque tú nos amas y tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que hoy nosotros tengamos vida, para que podamos celebrar y responder ante la realidad de la resurrección de Jesucristo. Te pido que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos toque a cada uno de nosotros según nuestras necesidades, que nos acerques a ti, que tú traigas salvación para las personas que nunca han puesto genuinamente su fe en ti a través de Jesucristo, que nunca han pedido perdón por sus pecados, que no se han arrepentido. Te pido que les toques y que ellos depositen su confianza en Jesucristo para salvación y disfruten de la vida abundante que tú tienes. Y en esto confiamos y nos agarramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que el Señor les bendiga. Nos vemos a las 11 de la mañana para participar de la mesa del Señor juntos. Muchas bendiciones. Bueno, esto no ha sido todo por hoy porque ahora a las 11 nos vamos a ver y vamos a estar compartiendo. Recuerda, tu pan, tu vino y vamos a tener un tiempo para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Hasta luego, que Dios les bendiga. Tu sangre me